Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Yo voy a ser, como les había comentado, su anfitrión en este evento llamado Cómo potencializar tu estrategia digital con data. Me acompañan en estos momentos Sebastián Joffe y Arturo Campos. Por favor, si pueden si pueden colocar sus cámaras para que la gente los vea, se los agradecería mucho. Esta es una serie, buenos días Arturo. Buenos días Sebastián. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Como les había comentado a todos, mi nombre es Carlos Rodríguez, yo soy CEO y VP de Estrategia Digital, de Transformación Digital en Attach. Nosotros tenemos 17 años en el mercado y nos dedicamos a ayudar a las empresas a mejorar su rentabilidad a través de la data, la tecnología y la innovación. En estos momentos vamos a tener dos charlas. La primera será a cargo de Sebastián Joffe. Sebastián Joffe pertenece a Lótame. Ha sido un gusto, o es un gusto de hecho, contar con él, contándoles un poco acerca de Sebastián. Él es Managing Director Latinoamérica US Hispanics en Lótame. Dirige la operación de Latinoamérica US Hispanics para Lótame, enfocándose en el desarrollo del mercado en la región. Tiene más de 19 años de experiencia en la industria de publicidad digital y ha tenido otros roles de liderazgo en empresas como Headway, Comscore, el IAB y asimismo fundó DataSpan, ¿no? Sebastián tiene un MBA de la Universidad de San Andrés y es licenciado en Business Administration de la Universidad de Buenos Aires. Es todo un gusto contar con Sebastián, es una de las personas probablemente que más conoce el tema de publicidad digital, programática, data management platforms en la región. Y sin más preámbulos, le doy el pase a Sebastián para que comience con su charla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sebastián. Muchas gracias, Carlos, y bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Attach por invitarme. Va a ser un placer poder platicar con todos los que están hoy aquí y recibir preguntas y poder conversar acerca de esto tan fascinante, dinámico que es el mundo de la data, ¿sí? Si les parece bien, voy a compartir mi pantalla Perfecto. y esperemos que todo funcione bien en estos nuevos tiempos. Solamente les pediría que me confirmen si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, se ve perfectamente. Excelente. Buenísimo. Bueno, entonces empezamos. Nuevamente, muchas gracias a Touch por la invitación y pensando un poco en el título de la plática de hoy, la idea que se me ocurrió hace un ratito, no lo conversé con Carlos, ni con nadie de Attach, ni con Arturo, pero le cambié un poco el título, me tomé la libertad y le puse: si hoy tienes una estrategia digital basada en data o en audiencias, ¿no? Porque hay mucho hablándose con respecto a la data, qué significa, etcétera, y el tema de la data es bastante amplio. Así que, bueno, desde mi lado voy a dar un enfoque. Creo que va a ser totalmente complementario con el enfoque que le va a dar Arturo. Y la idea es que los que están aquí presentes puedan llevarse una parte de, bueno, ¿cómo sería empezar con una estrategia basada en data o en audiencias? ¿Sí? Me presento, Sebastián Joffe. Como escuchan por mi acento, soy argentino, viví en varios lugares a través de mi vida y vengo trabajando en marketing digital hace ya 20 años, no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos y también en Europa. Y bueno, empezamos. Buenísimo. Entonces,
empezamos presentando quién es Lotame y nos vamos de lleno a las temáticas. Lotame es una empresa americana que nace en Estados Unidos y que hoy está, digamos, globalizada, con oficinas en Estados Unidos, Inglaterra, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, India, Latinoamérica, ¿sí? Yo estoy a cargo de las operaciones de Latinoamérica. Y en este momento debería estar subiéndome y bajándome de aviones, pero estoy subiéndome y bajándome de Zooms. Así que, bueno, bienvenida a la nueva normalidad y esperemos que todo esto se aclare pronto y nos permita seguir con nuestras vidas. ¿Qué hace Lotame? Lotame es lo que comúnmente se llama un Data Management Platform, un DMP. Ahora voy a hablar más en profundidad de eso. Pero básicamente Lotame es una empresa que se dedica solamente al negocio de la data, ¿sí? Data, como lo vamos a ver en esta charla, es sinónimo de audiencias, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos dos grandes ejes de negocio. Uno que es el negocio de Software as a Service, que es un negocio en el cual una agencia, un anunciante, un publisher utiliza la tecnología de Lotame para gestionar sus propias audiencias. Y el otro negocio que tiene Lotame es lo que muestra aquí, es que somos el marketplace de datos más grande del mundo de lo que se llama second y third party data. Entonces contamos con data o audiencias o segmentación de audiencias en más de 96 países, en particular en Latinoamérica, en todos los países, desde los más pequeños hasta los más grandes. Contamos con audiencias en todos esos países que pueden ser utilizadas para la segmentación de campañas a través de los DSPs, tan simple como ir a MediaMath o DV360 o Verizon o el DSP que utilicen Centro y elegir una audiencia de Lotame o de cualquier data provider y utilizarla para segmentación. Entonces, eso es Lotame. Somos líderes en el mundo y con operaciones globales. Bueno, acá algunos clientes, digamos, trabajamos con todas las agencias centrales de medios, con muchísimas marcas, muchísimos publishers, etc. Ahora, ¿qué es un DMP? ¿Sí? Un DMP, digamos, las siglas significan Data Management Platform. Es una plataforma de gestión de data o audiencias que surge aproximadamente ahí por el... bueno, hace 14 años Lotame fue precursor. Lotame tiene 14 años. Surge hace 14, 15 años. Y surgen como un complemento de otras plataformas, como los CRMs, pero enfocadas hacia las áreas de marketing, para que puedan, desde las áreas de marketing, de alguna forma, no necesitar la intermediación de las áreas de tecnología, de sistemas, para poder ejecutar sus estrategias, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funciona un DMP? Entonces, lo primero es, bueno, recolecto múltiples fuentes de datos en un solo lugar. Es decir, ahora vamos a hablar de qué significa eso, pero digamos, todas las fuentes de datos que uno tiene las puede integrar en un solo lugar y desde ahí tener un dashboard estratégico para poder generar una estrategia de data. Ese lugar permite generar insights sobre quiénes son mis mejores clientes, mis peores clientes, y en función de eso activarlo. Cómo utilizo lo que sé de mis clientes para saber más de ellos y buscar similares, cómo focalizo mi spend en los clientes correctos sin desperdiciar en los que ya me compraron. Todas estas son preguntas que uno puede responder con un DMP. Cómo reconozco a los distintos prospectos en función de el estadio en el que están. Para tomar un ejemplo, digamos que yo soy ahora una automotriz, podría ser Ford, General Motors, la que a ustedes más les guste, Toyota, etc.
y bueno, tengo 20 modelos de carros, entonces no es lo mismo la persona que entró una vez y se fue, que rebotó, o no es lo mismo la persona que entró a la sección de un automóvil en particular, no es lo mismo la persona que entró al área de servicio de un auto, no es lo mismo la persona que pidió un test drive, que bajó un brochure, ¿sí? Y entonces ahí estoy definiendo distintos tipos de prospectos o incluso clientes, y cuando le empiezo a meter las variables de recency and frequency, vamos a tomar un solo ejemplo, no es lo mismo la persona que vio el modelo A versus el B, y que en el A visitó el sitio al menos 25 veces en las últimas 4 horas, o en las últimas 10 horas, o en las últimas 3 semanas. Bueno, en definitiva son señales, es data, ¿sí? Que a mí me permite tomar decisiones y en función de eso crear segmentos para poder plantear estrategias de comunicación con estos prospectos o estos clientes que me están dejando señales y rastros por ahí para de alguna forma, digamos, de mi lado, utilizarlos en mi estrategia. Bueno, y el cómo también impacta mucho bueno, ver cuál es el impacto que las estrategias de marketing basados en datos me traen a mi compañía, ¿no? ¿Cuál es el retorno de esa inversión? ¿De qué forma? Bueno, en general el DMP es una de las piezas fundamentales en todo ese ecosistema que tengo que tener armado y preparado. Entonces, ¿cómo unifico la data? Es un desafío, y el DMP es una de las variables. Entonces, recolectar todo en un mismo lugar, organizarlo, buscar lookalike modeling, es decir, la gente que, ahora vamos a hacer un ejemplo de una telco, como puede ser Movistar, Claro, AT&T, etcétera. Uno podría decir, bueno, tengo mucha gente que visita mi sitio, en general el 80%, 85, 90% de la gente que visita un sitio de cualquier tipo de industria no se loguea. Entonces yo visité Movistar o Claro, y en Movistar o Claro estuve viendo modelos de celulares, y estuve viendo los planes, y estuve viendo los planes para hogar, los planes de ISP, los planes para empresa. Bueno, hay un montón de navegación que, aunque ese usuario al final del día no se loguea, yo no sé si es cliente o no, pero que claramente está en una búsqueda que me interesa poder perfilarla y poder comunicarme con ellos, ¿no? Entonces, aquí una de las primeras preguntas que surgen es, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un DMP y una herramienta Analytics? Bueno, la diferencia es toda, porque en realidad no compiten una herramienta de DMP con Analytics. O sea, si tú estás pensando en qué necesitas de tu tech stack para empezar todo esto, bueno, Analytics es básico, ¿no? O sea, no tienes una herramienta Analytics, no vas a saber qué pasa en tu sitio. Bueno, encima de eso, si le metes un DMP, el DMP también pasa a ser básico, porque lo que te permite el DMP es poder organizar, gestionar todas esas audiencias, todos esos segmentos, armarlos como tú quieras para generar insights, para generar lookalikes, para generar analytics, y en función de eso, si quieres también activar, es decir, hacer retargeting, o lo que llamamos comúnmente retargeting avanzado. Al final del día, digamos, el desafío es cómo unifico mi data y cómo manejo mi data desde un lugar centralizado para poder luego tener métricas de medición, recolección, de comunicación, de ROI, de CTR, digamos, qué funciona, qué no funciona, etc. Y esto como para resumir un poco qué es un DMP. Este es un gráfico del OTAME, digamos. El DMP lo que permite es integrar todas las actividades que vienen tanto del online como del offline en mis distintos activos. Entonces, un banco tiene sus sitios, tiene sus apps, tiene sus bases de email marketing, tiene su CRM, tiene sus sitios promocionales, tiene su call center, bueno, y así debe tener varias cosas más que me estoy olvidando, pero al final del día, digamos, el DMP lo que permite es concentrar todo eso
toda la actividad de lo que pasa en el sitio, toda la actividad de lo que pasa en las apps, toda la actividad de lo que pasa en las campañas de emails, es decir, la gente que abrió un email de la promoción del Día del Padre, la puedo poner en el segmento 1, 2, 3, 4, y no solamente eso, sino que puedo agregarle variables a esas audiencias en función de lo que el banco sabe de estas personas. Algo que es muy importante, tiene que ver con la privacidad y con que los DMPs, como lo también, no manejan lo que se llama PII, Personally Identifiable Information. ¿Qué quiere decir? Un banco puede agregar dentro de sus variables, bueno, ¿es cliente o no es cliente? ¿Qué tipo de cliente? ¿Qué tipo de producto tiene? ¿Es empresa o es persona? ¿Hace cuánto que es cliente? ¿Es tier 1, 2, 3, 4? ¿Tiene seguro o no tiene seguro? ¿Es potencial para cross-selling de producto 1, 2, 3, 4 o no? Y así múltiples variables. Pero no puede agregar, esta persona se llama Sebastián Joffe, vive en tal lugar y su DNI es tal, ¿sí? Porque eso es información personal. Entonces, dentro de la información que puedo agregar, uno podría decir, bueno, si integro la data del CRM, que hay múltiples formas de integrar la data del CRM, uno podría decir, bueno, vamos a hacer una campaña para clientes que tienen tarjeta de crédito Gold, que están hace más de 3 años, que consumen tanto o más por mes, que no tienen seguro, y hagámosle una campaña de cross-selling o de upselling hacia un seguro. O una más simple, yo sé que estos son clientes y dentro de las tarjetas de crédito Gold, como pasa en la mayoría de los bancos en la región, tengo promociones y descuentos en cines, en restaurantes, en supermercados, en librerías, en gimnasios, etc. Bueno, cuando viene el descuento en cines, que es los jueves y viernes, hablemosle solamente a este segmento que sabemos que es cliente y que sabemos que es Gold y que sabemos que tiene el 20% de descuento, hablemosles 2 días antes para empujar esa promoción y para que use nuestro producto y para que el share of wallet sea más alto, ¿sí? Entonces, doy ejemplos para que sea tal vez más concreto y después podemos tomar preguntas sin ningún problema. Pero al final del día, acá hay un mensaje importante, que es que la estrategia de audiencias tiene que ser core, tiene que ser, la estrategia de data o de audiencias es una parte integral de una estrategia de marketing y de comunicación y de un cliente. No es que, bueno, y veamos qué hacemos en data. La realidad es que la data pasa a ser el eje principal sobre el cual voy a empezar a basar mis acciones, ¿sí? Y eso es lo que va a permitir que sea estratégico y que cuando estés lanzando una campaña de email marketing, no diga, y miramos esto con data, sino que entienda a quién tenga que comunicarle una campaña de email marketing y cómo seguir esa comunicación por medio de los DSPs, por medio de los segmentos que fui construyendo. Entonces, la data pasa a ser parte del corazón de una estrategia de marketing, una estrategia de captación de clientes, una estrategia de cross-selling, upselling, de growth, etc. Y acá hay distintos componentes. Otro componente es la third party data, la second party data, ahora vamos a hablar de eso. Y de este lado se ve todo el tema de la activación, ¿sí? Que puede ser hacia plataformas de DSPs o hacia distintos publishers o hacia los walled gardens incluso. Pues las salidas pueden ser Insights y Analytics, que vamos a verlo, y por otro lado también todo lo que tiene que ver con bases de datos internas. Entonces, lo que entra al DMP también se puede llevar hacia otras plataformas, llámese CRMs, Data Warehouse, Data Lakes, para enriquecer mutuamente todo ese camino. En este caso, digamos, la activación multicanal, estos son algunos de los
de los partners que tiene Lotame, pero en definitiva van a haber todos nombres muy conocidos en cuanto a ad servers, en cuanto a DSPs, en cuanto a walled gardens, en cuanto a CRMs, etcétera. Digamos, básicamente estamos integrados con todos lados. Y bueno, las distintas estrategias Search, Display, Social, Mobile que están contemplados. Entonces, ¿qué es el First, Second Party Data? First, Second y Third Party Data. First Party Data es la data propia, la mía. Es la data de un anunciante o de un publisher. Es la data que yo tengo de mis clientes, ¿sí? De mis clientes y de mis prospectos. Second Party Data es un mercado privado en el cual una empresa decide comercializar sus audiencias, pero decide uno a uno a quién se la vende y a qué precio. Entonces, el Banco Santander podría hacer un acuerdo con L'Oréal, en la cual deciden que van a compartir data porque van a hacer un co-branding para cierto segmento, y a L'Oréal le sirve la data de Santander y a Santander le sirve la data de L'Oréal. O puede ser que un publisher muy premium, como un sitio de autos, por ejemplo, diga, bueno, yo voy a vender mi data, pero mi data la voy a vender one to one, es decir, el que venga, me pida, voy a ver con ellos, voy a tratar de venderle no solamente data, sino también media, y en función de eso vamos a hacer un acuerdo. Third Party Data es, digamos, acá empezamos de menor cantidad a mayor cantidad, en cuanto a volumen disponible. La Third Party Data es la data de terceros, que es la data que existe en el mercado. Por ejemplo, el OTAM, en la cual, no sé, en Perú yo puedo decir, quiero buscar gente interesada en bebidas o interesados en yoga, hombres, mujeres, fanáticos del café, que les guste comer afuera, que les guste hacer deportes, que estén interesados en criptomonedas. Bueno, hay cientos de segmentos en Perú y en Centroamérica y en México y en Colombia, etcétera, en Ecuador, Jamaica, Honduras, Guatemala, República Dominicana, y perdón que Bolivia, Paraguay, Chile, perdón que no nombro todos los países, pero digamos, eso está disponible para tanto segmentación como para también lookalikes y modeling de lo que serían mis audiencias, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de mis audiencias, ¿sí? Los usuarios que uno conoce, digamos, que llegan a mis sitios, a mis apps, etcétera, tienen distintos gustos, preferencias, intereses. Ahora, la first party data nunca es suficiente, aunque es muy valiosa, es lo más valioso, pero digamos, con la audiencia propia, lo que yo veo es una parte de ese consumidor. ¿Cuál es esa parte? Es la parte en la cual ese consumidor está interactuando conmigo. Ahora, yo no veo el resto de su navegación fuera de mis sitios, ¿sí? Y en Safari y Firefox, esa visión se achica porque Safari y Firefox empezaron ya hace 2 y 3 años a limitar la recolección de data o la recolección de lo que se llama third party cookies, ¿sí? Entonces, lo que Lotame tiene es una solución que se llama Panorama, que es una solución people-based, es decir, contemplo al usuario en todas sus dimensiones y no solamente lo que sabe el banco de mí o lo que sabe la automotriz o lo que sabe el periódico, sino que ese usuario lo veo en un ecosistema conectado que tiene que ver con el second y third party data, y puedo entender muchísimo más acerca de ese usuario, ¿sí? Entonces, el people base es un concepto que ya se viene trabajando hace un tiempo y que es muy importante al momento de entender la estrategia de data, porque la estrategia de data muchas veces se basa en devices, y los devices no son personas. Es decir, este podría ser yo, digamos, 2 tablets, un celular, una compu, agreguémosle 2 televisores que están conectados a internet, etc. Entonces, lo que hace, en este caso, el producto de Lotame, los productos de Identity Graphing, ¿sí? es de alguna forma, son la plasticola o la cola, o no sé cómo se dice en Perú,
y en Centroamérica, espero que se entienda, es el glue en inglés, es lo que me permite pegar a todos estos comportamientos que voy viendo en un ID graph o en una persona. Entonces, este ejemplo muestra una persona, y el producto de Lota me llama Cartographer, que tiene ya 5 años. Entonces, una persona entre el lunes, el martes, ese ID, esa cookie se borró porque entró de Safari o Firefox, el miércoles entra de vuelta, el jueves se borró, entró el jueves desde un celular, que es también un ID, y el ID FA está en duda si va a ser persistente o no. Entra el sábado desde un televisor. Bueno, lo que hacen las soluciones de Identity Graphing, que en este caso las llamamos Cartographer, es pegar todos estos comportamientos, es decir, entiendo que a nivel determinístico y probabilístico, aplicándole machine learning y algoritmos, esta es una persona. Y si no lo puedo hacer, lo dejo separado. Si lo puedo hacer, lo dejo junto. Y entonces ahí desde la visión del marketer estoy unificando. Perdón, Carlos, ¿cuánto tiempo más tengo? Te quedan unos 10 minutos. Ok, gracias. Entonces, acá no tenemos forma de que se levante la mano en la sala y que se diga cuánta gente ha visto un DMP, ¿verdad? Sí, de hecho, pueden levantar la mano para ver. Yo, digamos, con nuestro conocimiento en general de Latinoamérica, es muy poca la gente que ha visto un DMP. Digamos, la mayoría de gente basa, digamos, mucho su estrategia de publicidad digital simplemente en Google y Facebook y no se da cuenta que hay mucho más allá. Y creo que sería ideal un poco lo que estábamos hablando, que es que muestres un DMP para que vean cómo es por dentro, porque igual yo hablo con mucha gente y me dicen, yo sé que hace un DMP, pero nunca lo he visto, no, no sé si Bien, es una plataforma, entonces creo que sería muy útil para la audiencia que hagas una pequeña muestra, digamos, de qué es un DMP y cómo funciona. vamos ahí entonces. Bueno, ahora estoy adentro del Lótame, ¿sí? Lótame es un DMP, entonces vamos a empezar de cero. Esto es una cuenta demo, obviamente, no vamos a mostrar nada de información confidencial de nadie, no podemos, pero, digamos, lo primero que tienen que saber es que un DMP es una herramienta súper simple de utilizar, ¿sí? Una persona con conocimientos de Excel, o con conocimientos de Word, o con conocimientos de PowerPoint, o con conocimientos de PC, es una persona que utiliza esto. Hay ciertas cosas que obviamente necesito gente más técnica para la implementación, pero después la operación del día a día está pensada para que esté en el equipo de marketing. Y es súper fácil, ¿sí? Entonces, voy a crear una audiencia, ¿sí? Audiencias, crear una audiencia. Estoy en vivo ahora, esperemos que funcione. Entonces, voy a crear una audiencia que voy a decir, bueno, quiero crear una audiencia en México. Elijo México, si es que quiero elegir un país, ¿sí? No hace falta que elija un país. Hago clic, perdón, vuelvo. Hago clic y acá tengo toda mi first party data, que es la data que recolecté de mis usuarios. Obviamente, como esto es una demo, no hay nada aquí dentro, ¿sí? Porque no tenemos data propia en este caso. Pero después voy a ver el marketplace de datos, ¿sí? De third party data. Y entonces cuando uno crea una audiencia, puede crear una audiencia de first party, second party, third party, la combinatoria de lo que ustedes quieran. Entonces voy a decir, bueno, voy a ver audiencias de automóviles. Y esto es real en vivo. Entonces, a ver, me interesa audiencias de automóviles por marcas. Y acá tengo un montón de marcas, Jeep, Lincoln, etcétera, Tesla. Quiero, a ver, Tesla, no sé, los distintos modelos de Tesla. Quiero ver marcas asiáticas, bueno, no sé, Mazda, por decir algo, Toyota, etc. Quiero ver Fashion and Beauty, ¿sí? Dentro de Beauty quiero ver cosméticos. Y así, digamos, esto es lo que se llama una taxonomía, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, no sé, fragancias, me interesa, perfumes. Me dice, hay 486 millones de personas en el mundo, ¿ok? Lo cierro.
Entonces, ahora que tengo México, fragancias, ¿ok? Puedo hacer un cálculo rápido y ver cuántos usuarios únicos tengo. México, fragancias, 10 millones, ¿ok? Pero bueno, tal vez quiero también que sean mujeres, o vamos al revés, que sean hombres y que estén en este rango de edad, 25 a 34. Vamos a cerrarlo, acá está la definición, vamos a calcular. Entonces pasé de 10 millones a 783.000, ¿sí? Bueno, y digo, ok, esta me parece que es una audiencia interesante. Antes de terminar, voy a mostrarles otras cosas. Lo que tiene el Otame interesante es que tiene un marketplace de datos globales, ¿sí? Con más de 180 partners. Entonces, desde una empresa como Axiom, Comscore, Bombora, Cubic, Dataline, Datalogics, DataXpand, Equifax, y así sigo. Mastercard, ¿sí? Mastercard vende audiencias. Vamos a entrar a Mastercard para verlo, para que se saquen la duda. Entonces, Mastercard, ¿qué hace? Tiene todos los consumos de todos nosotros en todo el mundo. ¿Sí? Entonces dice, a ver, gente que consume entretenimiento, que transacciona frecuentemente y compra tickets para concierto, o que está in market para deportes, o que es un top tier spender. Y aparte de que es un top tier spender, le interesa, no sé, theme parks, o que compra, gasta en hoteles, o que es un profesional, ¿sí? Y que puede ser un small business, o que consume en restaurantes frecuentemente, y no sé, le gusta tomar café o compra pizza, y esta es data que viene de Mastercard, ¿sí? Entonces, les muestro muy rápidamente. Entonces uno podría decir, bueno, hoteles, lo quiero agregar. Lo agregué. Entonces ahora me aparece fragancias, hoteles, Mastercard, pusimos todo esto, eran 700, 800 mil, puedo calcular, bueno, no cambió mucho, tal vez Mastercard en México no tiene mucha data, o tal vez no me estoy dando cuenta de la diferencia. Y esto lo puedo llamar, vamos a llamarlo attach test México. ¿Ok? Voy a guardar la audiencia y exportarla. Entonces, ¿vieron lo rápido que fue esto, no? Elegí una audiencia, elegí variables, las combiné. Esas variables podrían haber sido audiencias propias, de terceros solamente, o la mezcla de. Y acá me dice, ¿a dónde lo queremos activar? Bueno, lo quiero mandar a Facebook, a Twitter, a Verizon, a MediaMath, a DataYou, a AppNexus, Sander, a DV360. Lo quiero mandar a mi CRM, Salesforce. Lo quiero mandar a un SSP, a Tradesk. Bueno, acá tengo distintos lugares, y en este caso es una cuenta demo, pero hago clic y lo envío. Entonces, así de simple es cuando en marketing alguien se sienta y crea una audiencia, ¿sí? Ahora, una variable interesante, vamos a mostrar esto y me voy a ir. Tenemos dos formas de verlo, el Classic View y el New View. Yo lo que puedo hacer es, al elegir una variable, vamos a elegir cualquiera para hacerlo rápido, porque si no pronto ya me van a sacar el micrófono. Entonces, cuando yo elijo una audiencia, lo que puedo hacer en cada audiencia es definir el recency and frequency. Entonces, es en los últimos días u horas, en los últimos 3 días que haya calificado para esta audiencia, y que la frecuencia es que al menos haya calificado 25 veces, o 2 veces, o 5 veces. Entonces, el recency and frequency me permite trabajar todo lo que tiene que ver con el heavy user versus el low user, etc. Ahora, voy a la lista de mis audiencias creadas, y acá tengo attach, que está en 0,
¿sí? Que va a empezar a popularse, pero acá tengo otros ejemplos. Entonces vamos a ver un ejemplo que hicimos para un banco, ¿sí? De vuelta, en una demo como esta no tiene data de nadie, sino data de Lótame. Entonces, en el banco creamos una audiencia que dice, bueno, ¿cuántos son hombres y mujeres? ¿Qué edades tienen? ¿Qué nivel de ingresos tienen? ¿Qué nivel de educación? ¿Cuáles son las audiencias con las cuales tienen más afinidad? ¿De qué tipo de devices vienen y de qué países? Pero lo más interesante es esto, que es el Discovery Dashboard, que ahí es donde habla de Insights, Analytics y Lookalikes, que es uno de los focos de la plática de hoy. Entonces, acá lo que veo es el overlap, es cuánto hay entre la audiencia que yo creé, esta, que puede ser First Party Data, y fíjense que está comparándola contra otras 3.200 audiencias en cuanto a overlap y índice de composición. Si yo voy aquí abajo, puedo ver que tienen mucha afinidad con ciertas variables, pero si voy aquí arriba y esto lo expando al máximo, y esta parte me encanta, ahora todo esto es ilegible. Pero lo bueno es que puedo ordenar aquí abajo por overlap. Entonces, pensemos, soy un banco y son los clientes que se loguearon. Soy una telco y son los clientes que llegaron a mi sitio y vieron iPhones. Soy una automotriz y son la gente que vio la Toyota RAV4. ¿Sí? Bien. ¿Con qué tienen afinidad? Primero, tienen afinidad con 3.200 audiencias en el marketplace de Lótame. ¿Sí? Y las estoy ordenando por overlap. Entonces, bueno, el 46% de la audiencia que yo creé también calificó para Business Travel, ropa de niños, electrónica, aerolíneas, restaurantes, equipamiento de deportes, Business and Finance. Son 3.700 resultados. Ahora, algunas cosas. Yo puedo decir, ok, esta audiencia la verdad que me recontra interesa y esta también. ¿La agrego a esta audiencia que creé o creo una audiencia? Entonces, fíjense que son 2 clics. ¿Sí? Ahora, puedo bajarlo a un Excel y hacer number crunching en un Excel. Puedo también decir, ok, solamente me interesa compararlo contra el segmento automotriz. ¿Por qué? Porque soy Toyota o soy una automotriz y quiero ver qué overlap hay. Ah, mira, vehículos de lujo, autos y camionetas, motocicletas, tipo de autos, Toyota, Ford, híbridos, BMW, Honda, Nissan. Entonces, esto me permite entender, perdón, vamos a tomar otro ejemplo, vamos a ver Personal Finance. Entonces, gente que está buscando invertir, real estate, seguros, líneas de crédito, acciones, online banking. Lo importante que ustedes sepan es que esta audiencia que yo hice es, de hecho esta es de México, pero toda esta información, digamos, está disponible para Latinoamérica. Entonces, puedo elegir tipo de vertical o puedo elegir tipo de data provider. Entonces, tal vez me interesa perfilar solamente contra BlueKai, ¿sí? Que es parte del marketplace. Bueno, y veo cuál es el overlap. Recreación, bebidas, educación. O puedo elegir solamente contra Mastercard. Veamos que hay 4 audiencias que tienen overlap. Veamos cuáles son. Muy poquito overlap, el 1%, o sea, nada, no me sirve. O puedo simplemente dejarlo. Entonces, esto es una visión muy rápida de un DMP, pero estas son las cosas que más se utilizan de un DMP. La posibilidad de crear audiencias y perfilarlas en cuanto a lookalikes. Ahora, fíjense todo el resto de las variables que hay, ¿no? Hay un montón de variables que yo puedo manejar dentro de un DMP. Y vuelvo rápido para ir terminando.
Se está hablando mucho de la muerte de la cookie. La cookie, third party cookie, dice Google que muere en 1 año y medio, pero Safari y Firefox ya lo vienen limitando hace tiempo. El mundo va a seguir, es simplemente un cambio de tecnología. No es lo mismo third party cookies que third party data. Esto es muy importante. Las third party cookies es una forma de third party data, pero es una de las formas que componen la third party data. La third party data, que es la posibilidad de segmentar y recolectar información y poder activarla en mis campañas, lo voy a poder seguir haciendo. De hecho, los invito a que vayan a sus feeds y vean la cantidad de data que existe. Y también los invito a que piensen en un mundo más allá de Facebook y Google, porque está claro que hay mucho tiempo en Facebook y Google, y acá voy a avanzar porque no tengo tiempo para mostrar todo, pero digamos, ¿qué pasa? Facebook y Google y Apple, y si queremos Amazon, son lo que se llaman walled gardens, ¿no? Entonces los walled gardens básicamente te dejan jugar en ese jardín, walled garden, jardín con paredes bien altas, pero no, jugar quiere decir invertir, pero no te dejan que te lleves la data que hay ahí adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú no puedes tener una estrategia integral de audiencias, porque solamente manejas en Facebook y manejas en Google, y lo manejas separado. Entonces, es muy complejo, y ahora Arturo va a hablar un poco de eso. Hay algunas formas, pero al final del día, la estrategia de marketing, tú tienes que ser el dueño de tu data, y en función de eso ver cómo avanzar, ¿no? Para ir terminando, déjenme ver qué más les muestro. Creo, Carlos, que me pasé el tiempo, ¿verdad? Un poco. Bueno, Pero está termino, muy termino, buena la solo, charla. Dale, dale. termino solo con un slide más. Para los que quieran hacer un free trial de Lótame, entran a lotame.com, y en la home van a ver que dice panorama, y si van a este link tienen el free trial, si no en panorama lo van a encontrar. Ahora, si quieren, les agradezco, me pueden contactar todos los que quieran, aquí está mi mail, y Carlos, si quieres, hacemos preguntas ahora o después de Arturo. Perdón que me extendí un poco. No, dale, tranquilo. Yo creo que lo dejamos para el final de la charla. Muy buena presentación, como te digo, yo creo que nos has abierto los ojos un poco de qué es un DMP y qué cosas se pueden hacer. A mí me gustaría simplemente acentuar algunos comentarios sobre lo que has dicho, un poco para reforzarlo. Una de las cosas del DMP importantes es que permite el almacenamiento de distintas fuentes. Y eso me parece muy interesante, sobre todo porque puedo jalar data de CRMs o, como hemos hablado, first party data, second party data, third party data. Otra cosa que me pareció interesante, que creo que es destacable, es que, digamos, para tú tener first party data en cualquier herramienta, tú tienes que colocar unos píxeles, digamos, ya sea en la web o sea en el app. Pero lo interesante de herramientas como Lotame y de los DMPs es que también puedo colocar píxeles en los correos, que Correcto. eso no lo permiten, y por correo abierto. Entonces, porque muchas veces es una buena base tiene un 30% de apertura de correos. Si yo trabajo bien mi base y estoy comenzando a recolectar mucha más data interesante. Entonces es algo que me gustó mucho y que quiero destacar. Otra cosa que tienen que considerar es que lo que habíamos hablado, los DMPs no trabajan con información personal identificable. Es decir, yo puedo pasarle muchas variables de Sebastián diciendo de que tiene tal tarjeta de crédito y que es premium y que está dentro de tal segmento, pero yo no puedo pasarle la data del nombre y el apellido. No trabajan así los DMPs. Y finalmente quiero dar un ejemplo para que se entienda bien el tema de first party, second party y third party data. En First Party Data entiende que son todos los píxeles normalmente que ustedes van a poder colocar en su sitio web, en sus aplicaciones, en sus correos, etcétera. Todas las propiedades que ustedes manejan. El Second Party Data es cuando normalmente sirve cuando haces convenios o
como dice Sebastián, te lo venden algunos inventarios premium. ¿Quiénes hacen esto? No en mercados como Perú o mercados más chicos, pero en mercados de México, por ejemplo, empresas tipo Despegar o de estas, no necesariamente Despegar, pero empresas de travel, vienen y te ofrecen y te dicen, mira, yo tengo data de personas que quieren viajar a Perú en los últimos 30 días. Entonces yo te la puedo conectar a tu DMP y tú vas a poder trabajar con ellos, ¿no? Vas a poder llegar a esta audiencia. Y third party data es ya todo lo que nos mostró Sebastián dentro del DMP, que es hay N proveedores. Mastercard, por ejemplo, es interesante porque tiene los consumos de tarjeta de crédito y me permite trabajar esto. Volvemos al mismo. Es información personal no identificable, ha sido anonimizada, si se quiere entender. No es que yo voy a poder saber que Carlos Rodríguez gastó esto. Yo tengo un público y hay como una capa que no permite que yo vea a la persona, sino simplemente la audiencia. Entonces, esto es interesante y quiero que se queden con todos estos puntos. Ahora vamos a pasar a la siguiente charla. Muchísimas gracias, Sebastián. Yo tengo varias preguntas. Al final de la charla te las voy a hacer con todo gusto y probablemente el público también tenga varias preguntas interesantes. Muchas gracias Ahora a ti, pasamos, Carlos. dale, no, muchísimas gracias a ti. Ahora pasamos con Arturo Campos. Arturo es director de Analytics e Inteligencia Artificial en Attach. Es un profesional graduado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Cuenta con más de 10 años de experiencia en marketing digital, enfocado principalmente en temas de analytics, resolviendo problemas de negocio junto a un equipo conformado por estadísticos, consultores y desarrolladores orientados a facilitar la toma de decisiones a través del uso de la data y la tecnología, con foco principalmente en Google Cloud o en las nubes de Google. Asimismo, se ha desempeñado como docente en instituciones tan importantes como la Universidad Católica, UTEC o Universidad Continental. Sin más preámbulos, le doy el pase a Arturo, quien nos va a hablar de cómo crear un data warehouse para marketing. Arturo, todo tuyo el micrófono. Gracias, Pablo. Hola, ¿qué tal? Mi objetivo hoy es darles mucha hambre y a la vez dejarles entender lo que es cómo se crea una base de datos de marketing donde juntamos datos de distintas plataformas, incluyendo un DMP, para poder generar audiencias con datos que realmente no salgan solo de Analytics ni de tus plataformas de publicidad, sino con la información que tengas del CRM, del MP o de cualquier otro lado. Entonces, mi objetivo es mostrarles, este es un Reuben Sandwich, consta de brisket, que es carne de pecho de vaca, y vamos a aprender a preparar este corte a la par de hacer una toma de foto. Mi objetivo va a ser que al final terminen probándolo y felices, ya sea con el sándwich o con una estrategia de marketing que tenga resultados. Entonces, vamos a tener un esquema que puedan usar para unir distintas fuentes de datos y la presentación, si bien usa ejemplos de Google Cloud y de Google Marketing Platform, esto aplica para cualquier tecnología. Puede ser Adobe, Azure, AWS, Oracle, hasta Excel. O sea, no importa la fuente de datos que usemos, hay formas de darle vuelta al framework que voy a mostrar para aprovecharlo. La clave está en conocer cuál es la llave que va a unir a todas estas fuentes de datos y ubicar dónde se encuentran. Entonces, antes de empezar rápidamente, les invito a contactarse conmigo, ya sea por LinkedIn o por correo. Y hoy día vamos a hablar, la gente es muy corta, son 2 puntos. El primero es crear solo un repositorio de datos, uno. Y la segunda parte va a ser cómo vamos a unir estas plataformas para afinar la segmentación. La primera parte de esta presentación es un poco técnica, les ruego que me aguanten, pero es importante que tanto los que tengan la parte técnica como los que son full negocio tengan entendimiento de todo. Y esto tiene un objetivo que vamos a tomar más adelante. Porque al final lo técnico converge con la gestión de la estrategia. Entonces, ¿por qué debería ponerle atención a esta charla? En esta ocasión no tengo autorizado contar casos de clientes actuales, pero sí puedo contar un caso de Toyota. Ahora sí, ya. Entonces, en este caso, Toyota de Canadá ha visto 6% de incremento en sus conversiones uniendo ambas fuentes de datos. ¿Qué fue lo que hicieron? Su objetivo era que en el mismo sitio de Toyota llegues a
elegir tu modelo del auto, darle el color, las características que necesitas y obtener el precio final, para que luego hagas la petición vía online de tu vehículo que vas a comprar. ¿Cuál fue el enfoque que hicieron? Primero, exportar datos first party a la nube, no solo Google Analytics, y luego a través de distintas herramientas como BigQuery y estadística, llegaron a crear audiencias que les permitieron incrementar 6 veces sus conversiones y tener un ahorro de 80% del costo por acción. Vamos a volver aquí. Entonces, si tuviéramos que describir un profesional de marketing, hay que decir que un profesional de marketing es un parrillero. Aplica a la carne todo ingrediente que tiene a la mano y lo arroja a la parrilla para que se selle o hasta que quede dorado. Por ingrediente me refiero a que una vez que se define la estrategia, se apoya en el uso de distintas plataformas, cada una de ellas independiente del resto, para alimentar su embudo de conversión y lograr objetivos. El resto de la organización se parece más a un chef pastelero, porque todos usan la misma base, mezclan harina, huevos, azúcar, mantequilla, vainilla, leche, polvo de hornear, y sobre esta base le agregan una infinidad de ingredientes para lograr el objetivo de cada chef, que es tener un solo plato que usa distintos platos que usan una misma base. Tiene que ver todo esto con marketing. Entonces, en un negocio, esto se refleja cuando finanzas pueden entender fácilmente la proyección del área de ventas y del área de producción, porque todos usan un mismo dato para vincular su información, la ID de la operación de la compra. A partir de ahí, ellos pueden saber quién compra, qué productos conformaron esa transacción y los insumos que se requieren para elaborar estos productos. El problema común se da cuando estas áreas no entienden la proyección del marketing. ¿Por qué? Porque nosotros usamos otro tipo de ingredientes. En vez de usar harina, leche, polvo de hornear, estamos usando sal de mar, ají, paprika, etc, etc, etc. Todo lo que se usa en la parrilla. Son fuentes separadas. Entonces hoy vamos a tratar de crear esa base que el parrillero necesita para unir esos sabores distintos e independientes. Google propone llevar toda la data de Google Cloud a través de sus soluciones integradas para importar datos de su propio ecosistema, ya sea Google Ads, Display Video, Analytics, YouTube, Firebase, etc. Y para esto hay un servicio que se llama BigQuery Data Transfer. BigQuery es el grupo bandera de Google Cloud, es una base de datos no relacional, escalable, que vamos a ver en un ratito qué es eso. Y al final del cuadro, en la tercera fila, vamos a ver que dice datos first party y third party. Entonces, para subir esta información de negocio que no es del ecosistema de Google, por ejemplo, datos del CRM, los logs del POS, la información de Facebook, Lotame, Poxy, Hotjar, encuestas que damos en SurveyMonkey, o tal vez información de otras áreas de negocio, finanzas, operaciones, ventas. Se pueden subir, pero ya no directamente de BigQuery, sino otra herramienta que se llama Cloud Storage, que es como una carpeta, el disco que tienes en la nube donde arrojo todo. Una vez que está dentro, ya hay herramientas para poder procesar esa información y unirla al resto. Entonces, el escenario ideal para todo profesional de marketing sería donde tengo relación entre mis distintas plataformas. Es decir, sería bonito vivir en un mundo donde Facebook tiene un ID que se junta con el que tenemos en el CRM de Salesforce y en Google Analytics. No digo que nadie tiene esto resuelto, hay algunos que sí lo tienen, pero la mayoría no vive este escenario y de ayudarnos a llegar aquí. Entonces, con este escenario en realidad se pueden hacer muchas cosas. Tenemos relaciones entre todas nuestras herramientas y podemos usar esos datos para luego crear audiencias. Lograr esto no es sencillo, es trabajo de hormiga, pero se puede hacer. Y el escenario real de marketing en realidad es el que mencionaba, ¿no? No existe este ID en verde que estoy mostrando. Básicamente tenemos datos muy interesantes, pero todos parados. Y la idea aquí es lograr análisis, ¿no? Entonces, vamos volviendo a esta parte, a enfocarnos en que esta es la solución. Queremos que todo esté en una sola fuente de datos. Este es el servicio de BigQuery Data Transfer. Aquí podemos ver, señalarlo, que hay integraciones ya para las propias herramientas de Google y también para otras como Redshift, que es de Amazon, o Teradata, que algunas empresas usan sus bases de datos ahí. Y
Para otras fuentes de datos, aquí el esquema es bien sencillo. Exporto toda la información de negocio que mencioné hace un rato, del CRM, por ejemplo, en archivos CSV o JSON. Se suben a Cloud Storage y aquí ya lo podemos transformar para llevarlo a BigQuery. Por último, en la parte técnica densa de esta presentación, algunas empresas, bueno, la mayoría, pues tienen toda su información en bases de datos relacionales. Y la clave para migrar a BigQuery de manera exitosa es denormalizar la información y pasar de este esquema relacional a un esquema de columnar. Entonces, con eso podemos tener procesos que no tengan errores en la migración de las fuentes de datos de negocio hacia la nube. ¿Por qué NoSQL? Porque es más rápido y es más eficiente la migración. Bueno, volviendo. También existen otras herramientas que nos ayudan a, sin tener mucho conocimiento técnico, a levantar información del CRM, ya sea Salesforce, Marketo o Dynamics de Microsoft, directo a la nube. Y esto es solo configurar. Entonces, ¿qué pasa cuando miro ya? Ok, ya llegué a la nube, ¿dónde está mi data? ¿Dónde la quiero tener? En esta herramienta es BigQuery, y aquí lo que queremos es tener este escenario donde vemos, pues, ¿no?, los datos de nuestro CRM y nuestras columnas. En este ejemplo tenemos el estado de un lead, puede ser contactado o no contactado, el número de orden y la cantidad de dinero que representa este negocio. Puede lograr. ¿Qué logramos con esto? Pues lo primero es que las herramientas tipo Tableau, Studio, ClickFolio, Power BI ofrecen una gran cantidad de conectores y dentro se puede manipular la información de distintas fuentes de datos para relacionarla. Sin embargo, la opción escalable, donde puedes pensar en versionamiento y documentación de los reportes para que cuando alguien nuevo ingrese a tu equipo pueda atender las tareas de reportería sin mucha capacitación y complicaciones, serán cuando tú tienes toda tu data en una sola fuente de datos y usas esta tecnología para luego alimentar tu reportería. Para eso han sido pensadas. Y el segundo objetivo, el más estratégico, de todo negocio está relacionado a incrementar los ingresos y optimizar el gasto, por lo que tener la data es el primer paso para poder tener de manera ordenada y escalable procesos de negocio que permitan generar audiencias enriquecidas con información de todas estas fuentes. Entonces, el primer paso para armar un data warehouse de marketing es tener toda la data en un solo sitio. Entonces, ¿por qué las personas que son externas a tecnologías de la información tienen que saber esto? Y consideramos que esto se da para que cuando nos digan que algo no se puede hacer, nosotros tengamos la información suficiente para decir que sí. La segunda pregunta a responder hoy es, ¿cómo logró generar relaciones entre la información que está en distintas plataformas? ¿Lograré relacionar la información al 100% de toda mi fuente, de toda mi base de datos? ¿Habré fallado si no logro relacionar toda la data entre todas las plataformas? La respuesta es que no lo vas a lograr, no en el corto plazo, y es mal. Es mejor tener el 50% de 100 que el 100% de nada. Y para no crear falsas expectativas, como personas de negocio necesitamos fijarnos metas. Una buena práctica que le decimos a los clientes es que hay que empezar abajo e ir determinando un crecimiento conforme pasa el tiempo. Bueno, al grano. Para responder cómo vamos a relacionar la data de todas las plataformas, vamos a tomar a Google Analytics como el centro de la solución. Pero antes, vamos a agregarle más información a nuestro warehouse. Entonces, como Sebastián ya nos habló de qué es un DMP, y entendemos qué es, y también cómo aporta la estrategia de marketing, estaría mal no considerar que estos, aparte de poder exportarle la información directamente, tienen integraciones de manera nativa con las plataformas de publicidad. Y eso es lo que vamos a usar en este caso. Entonces, este es como que el momento donde me quiero detener. Creo que para la mayoría de equipos de marketing esto es muy conocido, entonces la clave se encuentra en tomarse un tiempito, unos minutos, en crear un nombre de campaña robusto, que no solamente indica el motivo de los anuncios, sino que contiene más información como el nombre de la audiencia y su procedencia. Por ejemplo, ¿ya? Elecciones 2021, como nombre de campaña, ¿no? Elecciones 2021, LOTAME, Perú, intereses economía, segmento B,
Y le pongo también el rango de edad, ¿no? 18 a 30 años. Un nombre de campaña siendo intereses, economía, segmento B, 18 a 30 años, datos de la audiencia que compra. Y los quiero meter en el nombre de campaña en la plataforma donde lo voy a usar. Entonces, hace un tiempito encontré esta joyita del 2018, que solo tiene 53.000 vistas y como 621 me gusta cuando lo tomé. Y aquí nos revela uno de los features más interesantes de Facebook Ads desde mi punto de vista. Yo no soy un experto configurando campañas, pero sí conozco el trabajo de hormiga que hay que hacer cuando toca la parte de reportería. Y estar buscando entre el nombre de campaña de la UTM que sale en el anuncio, que veo en Analytics versus el de Facebook, y encontrar sin CRM, importar la información y generar ese reporte, esa tablita de cuántas ventas logré, es trabajo de hormiga y es un poco complicado. Si es de que, por ejemplo, en Analytics el nombre de la campaña y selecciones 2021 versus el otro nombre tan explícito de la otra, de la parte de la configuración en Facebook. Entonces, con este feature del video, como podemos ver en la imagen, ya no es necesario preocuparnos por ese problema, porque al poner entre esas llavecitas el nombre de campaña, se migra el mismo nombre que usaste a la hora de configurar la campaña a tu tema. Y esto llega a Analytics. Y Analytics se exporta directo a BigQuery en el caso de Analytics 360. Entonces, no lo bajamos a mano. La idea aquí es que no importa si tengo la tecnología o no, hay que tener una metodología de trabajo. Bueno, este mismo criterio para para usar el nombre de campaña se debe usar en todas las plataformas. Por ejemplo, al crear una campaña de correo masivo o una campaña programática, no le estamos dando ningún dato tipo nombre de la persona, apellido, correo, teléfono, Google Analytics, porque no debemos de hacerlo, va en contra de sus términos de servicio, pero sí estamos agregando información rica que nos puede servir para segmentar luego. Este criterio también aplica para los que usan Adobe Analytics en el Tracking Code. Bueno, en la diapositiva les queda el enlace al video si quieren verlo después. Luego, otro de los pasos claves es no olvidar agregar la data comprada a la audiencia de esta campaña. Suena tonto, pero suele pasar. Y bueno, ya después vienen los siguientes pasos lógicos de configurar una campaña, que es prenderla e ir generando leads o ventas. Entonces, una vez recibimos tráfico, el flujo normal es ir a Analytics y revisar, ¿no? Respondernos la pregunta de siempre, que es cuántas ventas o leads o sesiones genera esta campaña. Entonces vemos, pues, ¿no? En el ejemplo estamos viendo nombres de campañas, de artículos de oficina, bolsos, etc, etc, etc. Me sirve para entender qué campaña está funcionando versus cuál campaña no. Pero definitivamente es más interesante ver cuántos leads, sesiones o compras tenemos de audiencias enriquecidas con data de otra plataforma, porque se están comprando. Entonces, tenerlo aquí ya en Analytics, porque lo tiene, me brinda la posibilidad de que yo después lo pueda partir en Excel, en Data Studio, en donde quiera, y esto no solamente debe limitarse a los anuncios que vienen de un DMP o de una audiencia de un DMP, sino también a las fuentes first party como los del CRM cuando usamos campañas de correo masivo, mensaje de texto, Messenger, WhatsApp. Siempre dejando un enlace con las UTMs bien puestas. Bueno, dije que íbamos a aprender a hacer brisket, entonces le presento al brisket, que es el pecho de la vaca. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar esa capa de grasita que estamos observando, y para eso usamos SQL en BigQuery. Entonces, aquí estamos partiendo a la información por las columnas que necesitamos, y aquí solo quiero que se enfoquen aquí en esta. Tenemos un dato que es el ID de cada persona que está visitando. Ese ID es un ID aleatorio que no sirve de mucho, porque no permite ponerle nombre ni apellido a nadie. Pero lo que queremos es hacer, es justo eso. Aguanten con paciencia un poquito. Y otro perk, otra facilidad de poder tener BigQuery o data aquí es de que podemos reducir la curva hacia el Machine Learning, porque hay un módulo que se llama BigQuery ML que tiene, pues, dentro de su propia herramienta, estadística. Entonces podemos aplicar modelos tipo redes
señal, logística, clustering, medias, hasta redes neuronales, o si tenemos un equipo de data science en la empresa, importar modelos de TensorFlow y usarlos en la misma base de datos, porque como es escalable y todo está en la nube, no tenemos que preocuparnos por si la máquina va a resistir el procesamiento de la información. Usando SQL. Entonces, como dije, vamos a quitarle la grasita, vamos a limpiar el pedazo de carne, quitarle todo posible rezago de sabor que tenga y dejarlo lo más plain, plano que podamos. Hago un paréntesis y aquí les quiero explicar por qué usar App más Web en Google Analytics. Primero, nos permite exportar la información de BigQuery sin pagar la licencia de Analytics 360. Y lo segundo es que contiene una columna que está señalada, que es el ID de cada sesión, que este dato podemos usar para cruzarlo con otra fuente de datos, y es el futuro de Google Analytics, ya que los nuevos desarrollos de esta herramienta se hacen sobre esta versión. Sin embargo, hay que considerar que App más Web sigue en beta, y la recomendación oficial de Google es manejar ambas implementaciones a la par, Universal y App más Web, considerando a Universal como la fuente de la verdad hasta que App más Web salga del beta. Bueno, entonces la promesa inicial, ¿no? Es cómo armar un data warehouse para marketing, pues aquí está. ¿Cómo queda? Vamos a resaltar 2 puntos. Número 1, a la izquierda, el escenario que buscamos es tener en una misma base de datos, ya sea BigQuery o la que quieran, la información de distintas plataformas. Tenemos Salesforce y abajo vemos Analytics. Y en la parte de arriba, en la número 2, vamos a tener la infraestructura necesaria para poder realizar cualquier tipo de cruce que sea necesario para generar la optimización prometida inicialmente. Todo esto, no hay una fórmula mágica que aplique a todos los negocios. Cada uno debe buscar en realidad cuál es el cruce o cuál es el método que va a lograrle una mejor audiencia a través de la experimentación, el ensayo y error. No hay otra forma. Y lo último, ahí está la opción de exportar, es exportar la data necesaria a través de CSV para luego cargarlo en Analytics y tener, el cruce está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el cruce en BigQuery? Se ve la columna, ¿no? Tenemos, como dije al principio de la charla, no vamos a poder identificar a todos los usuarios de todos los activos digitales, ya sea la web o la aplicación, pero sí vamos a poder construir gradualmente una relación entre la data de las distintas plataformas y usar esta nueva data, o sea, el usuario contactado o el no contactado, como input para mejorar el mensaje y optimizar la inversión en la adquisición de clientes. Entonces ahora toca ponerle la mostacita que va a ser la goma que nos va a unir los sabores que queremos preparar con los condimentos mostrados al inicio, y luego vamos a mezclarlos encima de la mostaza que estamos poniendo al brief. Entonces la cosa viene a ser el proceso de data import en Google Analytics. Ahí están los pasitos para llegar en el panel de configuración. Y aquí lo que se hace es subir la información que hemos generado, esta data nueva donde sería contactado o no contactado por cada ID usuario, a Google Analytics para que la misma herramienta sepa qué persona fue contactada o qué persona no fue contactada, sin darle nombre ni apellido. ¿Qué tipos de datos puedo subir? Aquí hay una tabla donde pueden leer con calma. Y nos vamos a enfocar en la fila que he señalado, que es analizar data third party, y en la primera, que es también usar datos del CRM para analizar, podemos ahí subir todo lo que estamos hablando sobre fue contactado o no, por ejemplo. Bueno, una vez que hemos colocado los ingredientes, toca meter el brisket a la parrilla, no directamente al fuego, porque la idea es que se cocine de manera ahumada. Esta cocción debe ser lenta y el proceso dura aproximadamente entre 12 a 16 horas. El equivalente aquí es que tenemos que crear una audiencia e ir esperando que esta vaya generando sesiones en el sitio para luego tener una audiencia en ya sea Google o en otra. Bueno, y aquí estamos ya generando un segmento avanzado, no con información de la navegación, sino con datos dentro del nombre de campaña que hemos generado en la OTM y con información de la audiencia que hemos comprado, en este caso, por ejemplo, del MP, audiencia que ve la Champions o de la campaña que yo le digo, ¿no? En otro caso, no es ya del MP, vamos a usar datos del CRM para las campañas de mail o de mensajes que mandé,
Y dentro del mismo nombre de campaña estoy considerando, ¿no? Oye, por si acaso de mi HubSpot, sácame a los no contactados y a estos quiero inventarlos para analizar su comportamiento y luego generar una campaña. O puedo también hacer de manera secuencial, ¿no? El que primero impacté con una campaña deportiva y luego que pues, no me contestó cuando intenté contactarme. Entonces, esto ya son acciones mayores a nivel de segmentación. Una vez que pasan las 12 a 16 horas, vamos a ver que la carne toma un color rojizo sabroso y ya está lista para comer, pero es necesario tener paciencia porque faltan unos pasitos más. Vamos a envolverla en papel aluminio y volver a meterla un par de horas a la parrilla. No al fuego, simplemente a la parrilla, porque tiene que ahumar. Entonces la parrilla viene a ser ya dentro del mismo Google Analytics, nosotros cuando creamos un segmento avanzado, dándole acciones, crear audiencia, 2 clics, crear una audiencia de publicidad, en vídeo, en Google Ads, para luego hacerle segmentación, no, perdón, para luego dar campañas a esta audiencia. El objetivo final es habilitarnos la información necesaria para elaborar anuncios cuyo mensaje consiga convencer a una persona para que me compre. Y para eso estamos alimentándonos de distintas fuentes de datos. Entonces el producto final viene a ser esta preciosura. Y podemos sentirnos seguros después de las 2 horas extra de las 16 de poder retirar el papel aluminio, sacamos la carne del asador. Y al observarla vamos a ver un color rojito que no es término medio ni 3/4 porque no vamos a ver más que la grasa, el único jugo que sale bajo la propia grasa de la carne. Suele servir en cortes gruesitos y con ahumar la carne a la hora de que realmente sea un corte súper suave, se puede partir con las manos sin mayor esfuerzo. Y vamos a usar un pan rye, que es como un pan de molde, pero un poquito más grueso, más resistente. Lo vamos a calentar un poquito de mantequilla en la sartén y para darle saborcito al pan y hacemos el sándwich que mostré inicialmente. La idea aquí es que ustedes puedan probarlo o de que sean felices con las audiencias que están generando después. Entonces, como resumen de toda la presentación, necesitamos 2 cosas, una sola fuente de la verdad, una sola, para facilitarnos el tiempo del insight y tomarnos un tiempito, unos minutitos para planificar cómo voy a nombrar mis UTM. De repente no es el nombre de campaña, el ad content, el termo, el source naming. La idea es de que se tomen un tiempo para realmente pensar en cómo nombrar a estos parámetros y no subestimar. Con estas 2 cositas podemos tener datos que van a enriquecer a la estrategia de marketing, porque la llave es lo. Entonces, gracias por aguantar hasta el final de mi discurso. Extiendo mi agradecimiento a Sebastián por enseñarnos sobre DMPs y third party. Si alguien tiene preguntas, estaré contento en contestarlas. Muchas gracias, Arturo. Muy buena la presentación. Da hambre. Creo que esa era la idea, provocarnos un poco, tanto mentalmente como estomacalmente. Solo igual quiero hacer algunos hincapiés en lo que ha dicho Arturo para centrar o para cerrar algunos conceptos. Cuando Arturo habla de una única fuente de la verdad, está hablando, en el caso de Google Cloud, es BigQuery. BigQuery, como ha dicho Arturo, es este repositorio de datos. Google mismo lo describe como un data warehouse y data lake a la vez, donde yo puedo almacenar la información del CRM, de third party data, de first party data, para después poder trabajarla. Eso es uno. Lo segundo es que la llave es el otro punto importante. Necesito tener una llave, que es este ID que me identifique de cuando hablamos de un usuario, es el mismo, aunque haya entrado de diferentes lugares o de diferentes dispositivos. Y tercero es este tema de app más web. Para que los que no lo han probado, normalmente cuando uno hace un etiquetado de un sitio con Google Analytics, existe uno que es web y para cuando hacen aplicaciones existe un SDK que es app, que normalmente era Firebase. Lo último que ha sacado Google es este app más web y la gran ventaja es que logra identificar de alguna manera de que el usuario que entró en la web y el usuario que usó la app es el mismo, digamos. Y eso es una de las grandes ventajas que da esto. Y la otra, como le había comentado Arturo, es que puedo exportar esta data a BigQuery. Entiendan de que en una versión gratuita de Google Analytics, y yo usando propiedad web o cualquiera de las otras,
no puedo exportar la data a BigQuery. Y eso es un problema cuando yo estoy tratando de ya hacer las cosas que ha explicado Arturo. Pero si utilizo la propiedad app más web, sí puedo hacer esto y exportar la data a BigQuery, y entonces es importante que lo tengan en consideración. Quiero aclarar que el hecho de que no tenga que pagarle a Google la licencia para exportar la data no quiere decir que no tendría que pagar el consumo en BigQuery, el cual es un gasto mínimo casi inexistente para un negocio, pero al final y al cabo es necesario dejar eso en claro. Perfecto. Ahora pasamos a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor la puede escribir en el chat. Yo amablemente se la voy a transmitir tanto a Arturo como a Sebastián. Yo para Sebastián tenía algunas preguntas que ya me habían hecho y que tenía apuntado de la presentación. Una de las primeras preguntas es, Sebastián, ¿cómo comienzo a segmentar? Imaginemos que yo digo, bueno, quiero un DMP y soy un banco. Entonces, ¿cómo comienzo mi idea de segmentación? Es decir, ¿cuáles serían los primeros quick wins, digamos, para yo comenzar a segmentar? Ojo que estás en mudo. Sí. Buenísima pregunta. ¿Cuáles son los primeros pasos para comenzar a segmentar? Bueno, digamos, primero necesitas saber cuáles son tus activos digitales, ¿no? Esto que hablamos antes, los sitios promocionales, los sitios randeados, las apps, las campañas de email marketing, el CRM. Hay que entender si tienes una estrategia de publicidad online, cuál es esa estrategia de publicidad online. Y luego, digamos, desde mi entender, necesitas un DMP. El DMP es una parte simple en cuanto a la implementación. Como tú decías antes, requiere que metas tags, JavaScripts, SDKs en las apps o pixels. No me quiero poner técnico, pero es algo que alguien técnico lo hace súper fácil y rápido. No lleva más de 15, 20, 30 minutos de una persona técnica. Y después, bueno, y en paralelo a todo eso hay que entender cuáles son tus objetivos de negocio, ¿no? Siempre. Es decir, bueno, estoy buscando capturar más clientes, estoy buscando una estrategia de comunicación mejor con mis clientes, estoy buscando una estrategia de upselling, cross-selling. En general la respuesta es sí a todo, y en función de eso lo que uno debe trabajar con su partner de datos es lo que se llama una taxonomía. La taxonomía es un diccionario de datos, ¿no? Es como empezar a pensar, bueno, qué tipo de data, aparte de que voy a recolectar todo, bueno, cómo la voy a organizar para que después me sea interesante los analytics y pueda construir las audiencias correctas, y en función de eso ejecutar. Pero, digamos, lo que quiero transmitir es que no, es simple. Un DMP en general, cuando uno lo implementa entre 3 semanas y 6 semanas, ya está operativo, ya tienes audiencia, ya estás haciendo campañas, y es un tema de ir creciendo en la estrategia, ¿no? Esto no son proyectos de un año, son proyectos, salvo que seas un ente estatal, o un ente muy burocrático, pero que tiene que ver más con lo interno que lo externo. O sea, a nivel ejecución es súper rápido. Perfecto. Una de las cosas que me hayas comentado también, que creo que es bueno que la audiencia sepa, es que a diferencia, digamos, de algún sistema de analítica, el DMP permite, digamos, rearmar. O sea, puedo coger una data que ya tuve e históricamente por la taxonomía le puedo cambiar y crear otra audiencia automáticamente. Y no es un tema que me va a tener que volver a poblarlo como podría ser con alguien que utilice algún sistema como Google Analytics, digamos. Totalmente. De hecho, tenemos clientes avanzados que tienen integrados sus herramientas de analytics con el DMP. Digamos, y las herramientas de analytics, si uno es muy avanzado, hay muchas cosas que se pueden hacer que son parecidas al DMP. Lo que pasa que requiere de
gente bueno, que tenga conocimientos bastante más profundos, ¿no? de cómo operarlo. Entonces, sí, creo que lo que tú te refieres es lo que hablamos en otro momento. Supongamos que soy una telco, y en la telco o una celco tengo 3 divisiones de negocios. Tengo la división prepago, la división postpago, y por otro lado soy un Internet Service Provider, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo hacer una estrategia empezando por el prepago, luego seguir por el postpago y luego hacer por el ISP, o pensarla toda junta. Pero en definitiva lo que es el diccionario de datos se puede, y tal vez mañana aparece el CEO de la empresa y dice, ahora necesito todo este tipo de reporting de esta forma. Bueno, los DMPs permiten manejar múltiples taxonomías. O sea, se implementa una sola vez el tag o el JavaScript, y después desde la plataforma tú puedes crear cuantas taxonomías quieras en función del stakeholder que haya. Entonces, tal vez el CEO necesita, no sé, la representación de cómo las sucursales dentro del país están recibiendo clientes desde la web, y al gerente de marketing le interesa más cuánto está vendiendo y de qué productos. Entonces, es muy dinámico desde el DMP poder cambiar eso de vuelta, sin horas de sistemas, que en general es una restricción muy importante que tienen las empresas, ¿no? Sin horas de sistemas, y que marketing se autosustente, en el sentido de, quiero probar esto, lo hago y en 3 días tengo una respuesta, ¿no? Lo ejecuté y en función de eso aprendí y me doy cuenta que el camino va por ahí. Entonces, es un poco la respuesta, Carlos. Perfecto. Otra pregunta que me han hecho es, ¿de qué tamaño? Sé que probablemente sea una de esas clásicas respuestas con varias alternativas, pero ¿cuánto sería el mínimo de tamaño que yo debería tener en una audiencia que cree? Porque claro, viendo Lótame, digo, yo puedo crear audiencias de gente interesada pues en mascotas y que a su vez tengan una casa y que vivan en Perú y que viajen al extranjero. Es decir, yo puedo ir haciendo N segmentaciones. Pero ¿qué tamaño es un tamaño mínimo adecuado? ¿No? Porque si segmento mucho, termino teniendo que hacer muchas piezas o no necesariamente los voy a impactar porque no están navegando en ese momento. Entonces, en base a tu experiencia, ¿de qué tamaño debería ser una audiencia mínimo? No hay una única respuesta a eso. La realidad es que depende de cada negocio, ¿no? Hay negocios que, como puede ser Falabella, que tienen millones de clientes, ¿no? Y hay negocios que puede ser una red de venta de autos, de dealers de autos, que tal vez tienen 4 sucursales y tienen cientos de clientes por mes, o miles, un par de miles. Entonces, no hay una respuesta al tamaño. Lo que yo ahí, si tú me preguntas esto y tú eres un cliente, potencial cliente, te preguntaría más acerca de tu estrategia, ¿no? Te preguntaría, bueno, ¿qué haces hoy? ¿De qué forma? ¿Cuál es tu presupuesto mensual? Y tú tal vez me dices, mira, mi presupuesto mensual son $1000, ¿sí? Y yo te voy a decir, bueno, el DMP no es para vos, ¿sí? Porque no tienes presupuesto para pagar el DMP. O tal vez me dices, yo no hago compra programática. Bueno, buenísimo, empieza a hacer compra programática y después hablamos, ¿sí? Estoy enfocado solamente en campañas con influencers. Bueno, espectacular. Luego hablamos. Los tamaños son muy relativos, ¿no? Una cosa es una empresa que vende relojes Rolex, y otra es Falabella, que vende de todo. Entonces, pero sí es importante, y muchas veces nos han pedido, por ejemplo, segmentos, y voy a exagerar, ¿sí? Pero segmentos, cuando era toda la época de Uber y todas estas marcas que salieron al mercado de taxis, quiero llegarle a gente que es taxista, que lee revistas de taxistas,
y ahí ya empezamos mal, porque ¿cómo sabes que es taxista? O sea, ¿de dónde sacas esa información? Y que aparte, acá viene el chiste, fuma abajo del agua. Bueno, no existe, y si lo encontramos son dos, y entonces, bueno, necesitas cierta escala como en cualquier estrategia de marketing. Siempre, digamos, la escala para arriba o para abajo tiene sus pros y sus contras. El tamaño ideal no existe y depende de cada negocio. Ahora, tú me dices, tengo un sitio que tiene 10.000 visitas por mes. Bueno, no sos candidato para un DMP. No tiene ningún sentido. Con Analytics estás más que cubierto. No sé si respondí la pregunta. Sí, de hecho, como te dije, yo sabía que iba a ser una pregunta que iba a ser de esas clásicas respuestas, no hay una sola, pero me parecía importante que la gente lo tuviera en claro. Lo cual me lleva a mi última pregunta para ti, que es, no a nivel de precios, pero ¿cómo cobra un DMP? O sea, ¿cuál es la forma de cobranza? ¿Y cuál es la forma de cobranza de este third party data? Porque entiendo de que no es que te estén dando la data, simplemente te están, digamos, prestando para que puedas conectarlo a una herramienta de publicidad, ya sea Facebook, ya sea alguna red programática, etcétera. Entonces, ¿cómo es que es el modelo de cobro de un DMP y cuál es el modelo de cobro de un third party data? Perfecto. Empecemos por la más simple, que es la compra de audiencias o third party data. Se basa en CPMs que van desde los 30 centavos de dólar a los 70 centavos de dólar CPM. Están integrados dentro de los DSPs. En el caso de Lotame, estamos integrados en más de 50 plataformas, DSPs, DMPs, SSPs, ad servers. Vas, buscas Lotame, encuentras la audiencia de deportes, le haces un clic y minuto más tarde está corriendo tu campaña, ¿sí? No hay que firmar ningún contrato, no tienes que hacer nada. Ahora, tenemos muchos clientes que nos escriben y encantados de que nos escriban y que me digan, mira, estoy buscando hacer una campaña en Perú, una en Chile, una en Ecuador, en donde sea, y que mi target es este. Tengo este brief, esta es mi marca, o lo que me quieran contar, y nosotros en función de eso podemos hacer, por un lado, recomendación de audiencias existentes, o por otro lado, hacer audiencias custom. Tampoco requiere firmar nada, ni ningún contrato. Entonces, ese cliente, ¿qué puede pasar? Que tal vez consuma en un mes $2 de data o consuma $15.000. O sea, lo que quiera, porque puso la campaña, el otro día la cancelaron, bajó la campaña. Eso es el third party. Y después en el modelo de software as a service, que hace falta conversar con el cliente, y yo en muchos casos le he recomendado al cliente, mira, no necesitas un DMP, no tiene ningún sentido, vas a gastar dinero sin sentido. En el caso de DMP es un modelo software as a service, que como hablamos, digamos, tiene todo un proceso de implementación, estrategia de data, recolección, utilización, etcétera. Y ahí tenemos que pensar, digamos, de valores que arrancan desde los $2.500 para arriba por mes, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante entender qué presupuesto un cliente tiene, ¿no? Porque, tengo $3.000 de presupuesto de media. Bueno, perfecto. No necesitas un DMP porque no te vas a gastar el presupuesto de media en un DMP, ¿no? Entonces, bueno, arrancan en esos valores y eso va, digamos, obviamente se hace a la medida del cliente, entendiendo qué volumen de transacciones tienen, cuál es la estrategia que están buscando, porque el DMP es como una carcasa que adentro tiene un montón de herramientas, ¿sí? Y eso digamos, con gusto se puede conversar y ver. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Ahora paso a A hacerle ti. un par de preguntas a Arturo. Arturo, una de las cosas que sucede mucho es que, a ver, casi exceptuando probablemente algunas empresas o algunas verticales como banca, que sí tiene mucha gente que se registra, porque mira su banca en línea y, digamos, puedo medir desde ahí y separar mucho mejor mi segmentación. 98% normalmente de los usuarios permanecen anónimos. ¿Cómo
hago, cómo cruzo esta información como para poder enriquecerla? Es decir, cómo enriquezco a un usuario anónimo. Vale. Parte de la presentación decía, no vas a completar y reconocer al 100% de tus usuarios, y no está mal. Entonces, vamos a enfocarnos en los leads que conseguimos, o en los intentos de leads que conseguimos. En esos momentos podemos, de alguna manera, cuando alguien ya coloca voluntariamente esa información, capturarla y conectarla a este ID que va a usar la herramienta para luego poder exportarla en BigQuery y hacer el cruce. Entonces, cada caso es distinto. Una solución estándar de manera que aplica la mayoría es que cuando alguien deja un dato, nosotros tenemos un servicio donde recibimos el nombre y apellido de la persona, puede ser el Unbounce, puede ser mi CRM, puede ser mi base de datos hecha de manera custom, personalizada, y allí, aparte de enviar el teléfono, el email, también enviar ese ID de la cookie analytics para poder luego hacer solo con la información de las personas que ya están dejando su información personal. No voy a tener data del resto. Y no está mal. Ok, ahora, replanteo la pregunta. ¿Implica de que con las personas anónimas no tengo cómo enriquecerla? O sea, olvidémonos por ahora de que lo voy a reconocer. Es decir, no voy a reconocer que es Arturo Campos, pero sé que me visitó 7 a 10 veces, y lo puedo conectar con algún otro tipo de data, como un third party data, considerando que ambos trabajan con cookies, por ejemplo. Sí, 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 pensé que había quedado claro con la presentación de Sebastián. Él mismo menciona que tú puedes colocar un JavaScript para luego, con ese comportamiento, mandarlo a tu DMP. Y esta misma, o sea, ahí es donde tengo gente que no he identificado. Y Puedes también lo hacer puedo mandar a BigQuery. Eso es el lo que quiero que quede círculo, claro. puedes dejarlo donde quieras, puedes mandarlo a Excel, porque al final de lo también puedes bajar la data o de cualquier repositorio que tengas. Y también se puede cerrar el círculo con el nombre de campaña que mencioné. Entonces, si no tengo esta cosa que Arturo dice de mandar el ID de la cookie analytics, pero sí tengo un DMP, subo por JavaScript la data del evento de la persona, el DMP hace su magia para poder darme más contexto de esta persona, y luego cuando creo mis audiencias le pongo el nombre de campaña, la audiencia rica, y ya tengo como todo el círculo de marketing, el 360 de la data, para poder accionar campañas más chéveres. Perfecto. Otra consulta, personalización. ¿Qué tanto puedo? Sé que no ha sido parte de tu presentación, pero me parece importante que la gente sepa. Imaginemos que toda esta información la tengo en BigQuery, tanto la data anónima como la data, digamos, de usuarios identificados. ¿Puedo utilizar esa información para personalizar su experiencia, ya sea en la web o en la aplicación? A nivel de segmentos, la palabra personalizar me parece muy genérica. Llamémoslo, vamos a segmentar a grupos de personas que tengan una característica en común, y sobre esto sí se puede tomar acciones. Requiere un esfuerzo un poquito mayor a nivel técnico, pero nada que no se pueda hacer con un acompañamiento. Entonces sí se puede, Perfecto. hay configuraciones que realizar. Puedo ir al detalle, pero siento que no es este el foro debido para ponerme técnico. No hay problema. Lo que solo quería que le quede claro también a las personas de que tú puedes toda esta data que está en BigQuery, independientemente de las fuentes que hayas repuesto, después disponibilizarla en otro repositorio, por decirlo de alguna manera, para que ya sea tu web, tu aplicación, tu sistema de email marketing, aproveche esa data y comience a segmentar o personalizar la experiencia de los usuarios. Eso. Perfecto. Ok, una pregunta del público para Sebastián. Me dicen, Lotame tiene data de Perú, específicamente data de algún buró crediticio como Equifax. Creo que sí, si vi dentro de tu lista, juraría que estaba Equifax. Tenemos data de Perú, ya les voy a decir cuánta data tenemos de Perú. No tenemos la data de Equifax en Latinoamérica todavía. Sí tenemos la data de Equifax en Estados Unidos. Entiendo. Y ya les digo cuánta data tenemos en Perú. Tenemos, a nivel de segmentos en Perú, tenemos aproximadamente 500 segmentos distintos. Y ya les digo cuánta gente hay en Perú. Un segundito.
En Perú tenemos aproximadamente 21 millones de devices. ¿Cuánta gente vive en Perú? No recuerdo. Somos 30 millones de habitantes, aproximadamente 15 millones de conectados a Internet. Bueno, o sea que tenemos 21 millones de devices, no son usuarios únicos. Pensemos que son más o menos 10 millones de personas. Ok, perfecto. Es una muy buena cantidad y muy buena data. Bueno, no sé si creo que ya no hay más preguntas del público. Les agradezco a los dos infinitamente. Ha sido muy enriquecedor. Como te digo, no es muy común que se pueda ver un DMP y tampoco los Data Warehouse. Normalmente tenemos la teoría a veces, pero no el how-to, digamos. Así que les agradezco mucho a ambos por habernos ayudado a resolver estas dudas. Nuevamente agradecerle al público que se ha conectado desde diferentes países como Perú, como Ecuador, como México, parte de Centroamérica. Entonces estamos muy contentos de haberlos tenido durante estas casi 2 horas, hora y media, un poco más de charla. Y solo comentarle al público de que la siguiente semana tenemos otro webinar. Está ligado a temas de retail, a temas de e-commerce, y será abordado en acompañamiento de una persona de Google. Ya les estaremos enviando la información para los que estén interesados en registrarse. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Y estamos a la espera de invitarlos nuevamente. Gracias a todos. Hasta luego.